hasta hoy de poder subir los trabajos pendientes, pero, no sé, tal vez, o es que no puedo, no hay esa opción todavía, doctor, por ejemplo, del foro uno de poder subir el foro, bueno, en mi sistema más que todo, no sé si con los demás compañeros pasa lo mismo, eso quería consultarle, doctor. Muchas gracias, Gustavo, por la observación. Lo voy a revisar, pero si no me equivoco, lo ha ampliado. Entonces, de vuelta lo voy a revisar en un momento después que terminemos la clase. En el caso que no lo pueda subir, porque eso igual también algún otro colega me comentó, me pueden escribir a mi WhatsApp privado para ver una solución. Espero que Gustavo lo pueda subir. Entonces, escríbeme para buscar una solución, mi estimado Gustavo. Está ¿Ya? bien, doctor, muchas gracias. De nada, de nada. Les comparto pantalla. Eh, Como les indicaba, las actividades de la unidad 4, se tiene un foro y una tarea. Ayer les comentaba del foro y ahora de la tarea. La tarea es responder la pregunta, ¿cuál es el tipo, diseño, métodos, técnicas e instrumentos de investigación que sustentan su perfil de test doctoral? Estos puntos hoy vamos a comentar de manera general y pues en los módulos posteriores sobre investigación cualitativa, investigación cuantitativa, lo van a poder profundizar a mayor detalle. Entonces, la idea es que respondan esta pregunta, ¿no? Esta pregunta y tiene ahí las indicaciones, los puntos que tienen que desarrollar. Eso es uno. Lo otro, hace un momento les he enviado dos tesis doctorales, entonces me gustaría que los revisen específicamente los puntos relacionados con el diseño metodológico. Entonces, eso por favor, para más adelante que vamos a tener una dinámica virtual. Entonces, eso, les comparto pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva? Y yo presumo que se ve la diapositiva, ¿no? Entonces, para hoy tenemos esos puntos que les Sí, indicaba en se la ve, primera. doctor, Muchas se ve la gracias, diapositiva. muchas gracias, Gustavo. Entonces, un cuarto punto sobre el esquema de la tesis doctoral que plantea posgrado y el esquema que tienen que desarrollar en sus tesis es, ¿no? Dentro del capítulo 5 sobre diseño metodológico, es el punto de diseño, ¿no? De diseño. En este caso, cuando hablamos del diseño, a ver, un momento. Creo que estoy. A ver, cópiame más imágenes ahí de los Hola, medidores. Jimmy. Ok, Ah, buenas tardes, doctor. gracias. Buenas tardes, Jimmy. Entonces, les comparto pantalla, ¿no? Lo que estamos comentando en la clase de ayer y en la clase de hoy es sobre el capítulo 5, ¿no? Sobre diseño metodológico. Y lo que hoy vamos a ver es estos puntos, como ser el diseño de investigación, los métodos de investigación, las técnicas de investigación, los instrumentos de investigación y los procedimientos de investigación. Claro, lo vamos a ver desde el punto de vista de las ciencias sociales y después tratar de relacionarlo con la dinámica, con las ciencias jurídicas. Entonces, de vuelta les comparto pantalla. Entonces, en este punto del diseño de la investigación, que sería el punto 4 del esquema de test doctoral, tienen ahí en pantalla, ¿no? Cuando hablamos de un diseño metodológico de la investigación, pues en el primer párrafo, ¿no? Se refiere al plan
o a la estructura que define la estrategia general para llevar a cabo el estudio o la tesis. Entonces, lo que se toma en cuenta y lo que está en el párrafo inferior es lo que se toma en cuenta implícitamente cuando hablamos de diseño de investigación es la selección de métodos, las técnicas de recolección de datos, incluso el análisis y la interpretación, y también así como la justificación, ¿no? La decisión tomada en función de los objetivos de investigación y de las preguntas planteadas. Entonces, este diseño de investigación, por ende, pues va a tener relación con el capítulo 1, donde están los objetivos de investigación, es decir, el objetivo general, los objetivos específicos y asimismo también la pregunta principal, ¿no? La formulación del problema y las subpreguntas. Entonces, ¿qué más podemos comentar? También, pues cuando hablamos de un diseño metodológico, pues de hecho ese diseño de investigación va a proporcionar, ¿no? Va a proporcionar qué. En palabras sencillas, pues va a ser esa hoja de ruta, ¿no? Esa hoja de ruta para realizar, para desarrollar el estudio, ¿no? O, es decir, la tesis, ¿no? O la investigación. Y asimismo también, pues, tratar de obtener resultados válidos y resultados confiables. Entonces, ahí tenemos un diseño transversal, un diseño longitudinal, un diseño experimental. Claro, ayer hemos ido comentando, ¿no? De los tipos de investigación jurídica. Hemos señalado que tenemos una investigación jurídica dogmática o documental, una investigación jurídica experimental. Entonces, en esa investigación jurídica empírica, pues de hecho, ahí tenemos también un intermedio, ¿no? A nivel dogmático, lo exegético, o también por áreas, y después quizás a un punto de vista quizás más amplio, mixto, que sería lo interdisciplinario. Entonces, también cuando hablamos del diseño de investigación, pues tenemos el tema del diseño transversal. ¿Qué sería el diseño transversal, no? ¿Esto qué implicaría? No implicaría, pues, la recopilación de datos en un solo punto, ¿no? En el tiempo. También, pues, algo que se puede comentar en el diseño transversal es que sin intervención o manipulación, pues, en este caso no hay intervención o manipulación por parte, ¿no? Del tesista, por parte del investigador. Además, pues en el diseño transversal se observa, ¿no? Y también asimismo se registra las variables de interés tal como se presentan, pues en el momento específico. En síntesis, ¿no? Cuando hablamos de un diseño transversal, pues no hay manipulación de variables ni asignación aleatoria de participantes a diferentes grupos. Entonces, en síntesis sería eso sobre el diseño transversal. Después tenemos un diseño longitudinal, ¿no? En este diseño longitudinal, pues, cuando hablamos de un diseño de investigación, de un diseño metodológico, pues, va a implicar, ¿no? Va a implicar la recopilación de datos de los mismos individuos o de ese grupo a lo largo, ¿no? A lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Por eso hablamos de longitudinal, ¿no? Que está, pues, en este caso, la recopilación de datos, ¿no? De los individuos, de los grupos, pues va a ser a lo largo de un periodo de tiempo prolongado. Esto, pues, de ese largo de periodo de tiempo va a ser con la finalidad o con el objetivo de observar, ¿no? Y asimismo también de analizar los cambios, ¿no? Los cambios también de observar, de analizar pues las tendencias o los patrones, ¿no? De las variables que nos interesan en la investigación. Entonces, este diseño longitudinal, pues de alguna forma se puede decir que permite estudiar, ¿no? O analizar pues el desarrollo, la evolución y las relaciones causales, ¿no? A lo largo del tiempo. Y pues por ende, como se analiza en el largo del tiempo, posiblemente se proporcione, ¿no? Una comprensión quizás más profunda pues del fenómeno que se está investigándose, ¿no? En la tesis. Entonces, después tenemos un diseño experimental. Cuando hablamos de un diseño experimental, pues en este caso, este diseño experimental pues se asigna
aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente a los participantes, a diferentes grupos, ¿no? De tratamiento y de control, ¿no? Entonces, es decir, en otras palabras, se manipula una variable independiente para observar quizás su efecto, su consecuencia en una variable dependiente. Entonces, en síntesis, en un diseño experimental, pues se busca establecer, ¿no? Establecer las relaciones de causa y efecto, ¿no? Es decir, la variable independiente, la variable dependiente, ¿no? Es decir, entre variables, ¿no? Mediante, pues en este caso, mediante una comparación, ¿no? De los grupos de tratamiento, de los grupos de control. Entonces, tenemos ahí, se les plantea tres diseños, ¿no? Un diseño transversal, un diseño longitudinal, un diseño experimental. Después, un punto, ¿no? Que es el quinto punto en el esquema de test doctoral, es los métodos de investigación. En este punto de los métodos de investigación, eh, primero, ¿no? Cuando hablamos de método, pues el método se refiere, ¿no? Como pueden ver en pantalla, a la serie de pasos o procedimientos sistemáticos que se sigue para llevar a cabo un estudio, ¿no? Una investigación. Y asimismo, pues obtener, nos dice, respuestas a las preguntas de investigaciones específicas. Entonces, en el capítulo 1, esa pregunta principal, esa formulación del problema, pues con el método se va a tratar de responder, ¿no? Y además, si esa pregunta principal tiene subpreguntas, ¿no? Entonces, esto con la idea de poder, ¿no? En partes de colectar datos y asimismo analizar información y pues también finalmente llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, pues en síntesis, pues son esa serie de pasos o procedimientos sistemáticos. Entonces, ¿qué más podemos comentar de lo que hemos ido señalando? Eh, que el método de investigación, pues se podría decir en palabras sencillas, pues es el plan, ¿no? O es la estrategia, ¿no? Que ese plan o esa estrategia que va a guiar, ¿no? Que va a guiar la recopilación, el análisis y además la interpretación de datos, ¿no? Esto con la idea de responder, ¿no? Responder los objetivos de investigación. Entonces, algo que hay que tomar en cuenta de vuelta en el capítulo 1 es la pregunta principal y las subpreguntas y asimismo los objetivos de investigación, porque con el método de investigación lo que se busca es tener un plan o una estrategia que guíe, ¿no? Que guíe esa recopilación, ese análisis, esa interpretación de datos para responder, pues, o para relacionar con los objetivos de investigación. Además, ¿no? Pues hay diversos, ¿no? Hay diversos métodos de investigación y pues la elección de uno, ¿no? De un método de investigación va a depender, ¿no? De la naturaleza de la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, pues que está en el capítulo 1, ¿no? Y además del objetivo de estudio, lo mismo. Tanto la pregunta, tanto el objetivo, pues está en el capítulo 1, pues de hecho ese método tiene que tener un nivel de relación, ¿no? Entonces, algunos métodos también de investigación, pues quizás más comunes, ¿no? Ahí tenemos en pantalla, pues, ¿no? Es el método inductivo, el método deductivo, el método analítico, el método de síntesis, que son, pues, en este caso, estos métodos más comunes son, para algunos autores, nos dicen, ¿no? Son enfoques de investigación y razonamientos utilizados, ¿no? Utilizados en procesos de investigación y también en este proceso de análisis. Ahora, estos métodos quizás lo vamos a ver desde las ciencias sociales, después en los siguientes módulos lo van a poder quizás detallar, ¿no? Con métodos de investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas. En esencia, estos cuatro métodos de investigación que se le está mencionando, pues de alguna forma describen, ¿no? Eh, cada uno lo vamos a describir. Por ejemplo, en el método inductivo, ¿no? El método inductivo, pues lo que trata el método inductivo de manera general, pues
quizás parte, ¿no? Parte de las observaciones específicas y también parte de casos particulares. Eh, También proporciona, ¿no? Algunos ejemplos o datos específicos para llegar, ¿no? Para llegar a conclusiones generales, ¿no? Entonces, en palabras simples, pues va de lo particular a lo general, ¿no? Entonces, de lo particular a lo general, método inductivo, ¿no? Y finalmente, pues este método inductivo se utiliza en la formulación de teorías, ¿no? Y asimismo también en la generalización, ¿no? A partir de la evidencia empírica, ¿no? Después tenemos un segundo método que es el método deductivo. Entonces, en esa dicotomía, ¿no? Del método inductivo, pues sería el método deductivo. En el método deductivo, pues, en primer lugar, parte, ¿no? De principios generales es decir, de principios generales, o teorías o hipótesis, ¿no? De lo general, ¿no? De principios generales, ¿no? También, pues, se aplica estos principios a situaciones específicas para llegar, ¿no? A conclusiones específicas. Es decir, en palabras sencillas, pues, va de lo general a lo particular, ¿no? Finalmente, pues, este método deductivo se utiliza, ¿no? Para probar o para refutar, ¿no? La hipótesis y asimismo para derivar, ¿no? Las consecuencias lógicas, ¿no? Entonces, en el método inductivo, pues, de lo más sencillo, ¿no? Va de lo particular a lo general. En el método deductivo, pues, va de lo general a lo particular. Entonces, tenemos dos métodos más, como ser el método analítico y el método de síntesis. En el método analítico, ¿no? En este método analítico, pues se descompone, ¿no? Un fenómeno o se descompone un problema en partes más pequeñas o en partes, ¿no? En este caso se descomponen en sus componentes, ¿no? Y asimismo, pues este método analítico examina, ¿no? Cada parte por separado, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de poder entender su funcionamiento y su relación con el todo. Es decir, pues se enfoca en un análisis detallado, en un análisis exhaustivo de cada elemento. En síntesis, ¿no? El método analítico, pues, es útil, ¿no? Para comprender la estructura y las interrelaciones dentro de un sistema, ¿no? En el método analítico. Después tenemos un último método que sería el método de síntesis. En el método de síntesis, pues, en primer lugar, combina, ¿no? Diferentes partes o diferentes elementos para formar un todo coherente, ¿no? Asimismo, pues este método de síntesis busca integrar información con conceptos dispersos en una estructura unificada, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, pues el método de síntesis implica, ¿no? La creación de nuevas ideas o de nuevas teorías a partir de la combinación de elementos existentes. ¿Qué más se podría comentar sobre el método de síntesis, ¿no? Que este método, pues, es utilizado para construir sistemas más amplios a partir de componentes individuales. Entonces, hemos ido comentando los 4 métodos más comunes, como es el método inductivo, deductivo, el método analítico, el método de síntesis. Entonces, ahora tenemos un punto que es la relación entre métodos. Esto quizás después se puede, ¿no? A métodos más específicos en ciencias jurídicas poder relacionar, ¿no? Entonces, esta relación entre métodos, por ejemplo, el método inductivo y el deductivo, ¿no? A menudo, pues, se podría decir que consideran opuestos, ¿no? En términos de su enfoque, ¿no? Pero se puede utilizarse, ¿no? En conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inducción puede generar teorías y la deducción puede probarlo, ¿no? Entonces, ¿no?
Lo inductivo, pues, puede generar teorías y lo deductivo, pues, es decir, puede probar, ¿no? Esa teoría. Después tenemos el método analítico. El método analítico, pues, en esa relación con otros métodos, ¿no? Se asocia quizás comúnmente con la descomposición, ¿no? Como se indicaba. Entonces, es decir, el estudio detallado de las partes, ¿no? Mientras que el método de síntesis, pues, implica, ¿no? Implica la integración de esas partes en un todo coherente, ¿no? En un todo coherente. Entonces, claro, ahora si uno revisa la literatura existente, la bibliografía existente, pues se tienen, ¿no? Diversos métodos que el investigador pues puede utilizar, ¿no? Esto de acuerdo a la problemática de estudio, ¿no? Entonces, y asimismo, cuando uno presenta el perfil de tesis o cuando uno presenta el primer borrador de tesis, pues el método que sugiere el tutor, posiblemente después de la revisión, pues también el tribunal sugiere algún método, ¿no? Un método quizás de las ciencias sociales o un método específico, ¿no? De las ciencias jurídicas, ¿no? Entonces, tenemos ahí un punto importante que también es del esquema de la tesis doctoral, que son las técnicas. Ya hemos ido comentando sobre el diseño de la investigación, después de los métodos y ahora finalmente, ¿no? Las técnicas, ¿no? En este caso, en este punto de las técnicas, tienen ahí en el primer párrafo, en la parte superior, las técnicas, pues, son las respuestas al cómo hacer, ¿no? Al cómo hacer. Entonces, pues las técnicas también permiten, ¿no? El desarrollo científico y metodológico de la investigación. En este caso, pues las técnicas no son el fin, ¿no? Son, y eso a tomar en cuenta, son el medio, ¿no? El medio. Entonces, pues para la recolección, ¿no? De datos, ¿no? Luego de plantear las preguntas, los objetivos que están en el capítulo 1 y asimismo la metodología, pues es importante, ¿no? Es importante establecer qué técnica, ¿no? Qué técnica, también qué instrumento se va a utilizar, ¿no? Para recolectar esos datos, ¿no? Para el análisis y discusión de la investigación de la tesis, ¿no? Entonces, ahí tenemos un siguiente párrafo en la parte inferior, que es lo que indica, ¿no? Que cada técnica tiene su instrumento, ¿no? Que cada técnica tiene su instrumento. Y cada instrumento, pues, tiene su forma de aplicación. Esto de acuerdo con las características de la población, ¿no? También con la viabilidad y con el objetivo de la investigación, que se debe precisar, ¿no? La técnica, pues ahí es necesario precisar la técnica y también el instrumento a utilizar. Un momento, por favor, eh, 2 minutos, por favor. Entonces, como les indicaba, ¿no? Cada técnica tiene su instrumento y cada instrumento tiene su forma de aplicación. Y asimismo, pues en la investigación se debe precisar la técnica, ¿no? Y eh, también se debe precisar el instrumento a utilizar. Pues estas técnicas e instrumentos tienen que tener relación, ¿no? Relación
con el objetivo de investigación, ¿no? Con el objetivo de investigación, y asimismo también debe caracterizar, ¿no? El tema de viabilidad y el de población. Entonces, algo que se podría mencionar, pues, como quizás como analogía, ¿no? En este caso, para tener claridad, ¿no? De lo que se ha ido mencionándose en relación a la técnica y los instrumentos, pues, por ejemplo, ¿no? Un artista visual, pues, tiene técnicas, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de trazos, el de mezcla de colores, el uso de texturas, el de perspectiva, el de proporciones, el de composición, y entre otras, ¿no? Entonces, y asimismo, pues, tiene instrumentos, ¿no? Entonces hemos dicho que tiene técnicas como es el de trazo, el de mezcla de colores, pero también ese artista visual pues tiene instrumentos. ¿Cuáles serían sus instrumentos, no? Por ejemplo, el pincel, las pinturas, los lienzos, las paletas, los cinceles, pues quizás los cinceles en el caso de escultores, ¿no? Entonces ahí, pues en ese caso de ese artista visual tiene sus técnicas y también tiene sus instrumentos. Lo mismo pasa con el investigador. Entonces, en base a eso, pues tenemos un punto que son los instrumentos de investigación que los vamos a ir relacionando con las técnicas de investigación. Entonces, tenemos ahí en pantalla un primer párrafo que es lo que indica que el instrumento de investigación es la herramienta o medio utilizado para recopilar datos. Ellos son, nos dicen, ¿no? Los cuestionarios, las entrevistas, las pruebas, la escala de medición y entre otros. Entonces, esto pues es, ¿no? Claro, si uno revisa literatura, depende qué autor uno revise, ¿no? Por ejemplo, para Escobar, ¿no? A nivel cuantitativo de la encuesta es el cuestionario, ¿no? Su instrumento. De la técnica de entrevista es la guía de entrevista. Entonces, pues quizás para ¿no? Un instrumento, como hace un momento indicaba, pues va a servir para obtener información. Esa información, pues relevante, ¿no? Relevante para el investigador, para el tesista, que va a permitir, que va a permitir responder, ¿no? A las preguntas de investigación y pues posiblemente alcanzar los objetivos planteados, ¿no? De la tesis o no de la investigación. Es decir, pues ahí se va a relacionar con el capítulo 1 del esquema de test doctoral. Tenemos ahí un cuadro de consistencia de la técnica, ¿no? El cuadro, la tabla, ¿no? Que se de consistencia de la técnica y los instrumentos, ¿no? Entonces, sugerencia, pues, de hecho, ¿no? En el capítulo de la hipótesis les van a pedir, ¿no? Les van a pedir, si no me equivoco, la operación de variables. Entonces, en esa operación de variables, pues también tiene que tener relación, ¿no? Con las técnicas e instrumentos que se va a utilizar, ¿no? A ver, para verlo mejor, tenemos ahí en pantalla esa tabla de consistencia de la técnica e instrumentos, ¿no? Entonces tenemos ahí la técnica, por ejemplo, de observación, su instrumento, claro, esto va a ir cambiando de acuerdo al autor que revisemos su texto, ¿no? Su instrumento puede ser la ficha de registro de observación, el diario de campo, la bitácora de trabajo u otro, ¿no? O la lista de cotejo, por ejemplo, alguna vez yo utilicé, ¿no? Entonces, ahora ahí tenemos la columna, ¿no? En este caso del lado izquierdo de sus pantallas, que no se validan los instrumentos, nos dicen, ¿no? Entonces, claro, esto depende mucho de cada tribunal, ¿no? Después tenemos otra técnica que sería la entrevista, ¿no? La entrevista, tenemos ahí su instrumento que sería la guía de entrevista, ¿no? Para algunos autores solamente es la guía o es la entrevista, pero creo que algo en común que llevan o que tienen en común algunos autores, que el instrumento es la guía de entrevista. En este caso, pues la validación se valida los instrumentos, ¿no? Se validan instrumentos. El tema de validación lo van a, pues, profundizar en los módulos en relación a lo cuantitativo y a lo cualitativo, ¿no? Y después tenemos otra técnica que sería la encuesta, ¿no? Su instrumento que sería el cuestionario, ¿no? En este caso, pues se valida este instrumento, ¿no? Después tenemos una cuarta técnica que sería el análisis de documentos y contenidos, ¿no? Y su instrumento sería la ficha bibliográfica,
la rúbrica de evaluación de documentos, o la ficha de contenido, o la tabla de análisis, como algunos autores lo llaman, creo que si no me equivoco, en el texto base de la unidad 1, se les ha compartido un anexo, ¿no? Sobre una tabla de análisis para el estado del arte. Ahora, validación, en este caso, no se validan los instrumentos, no señala, ¿no? Después tenemos el test, ¿no? Que serían, en este caso, sus instrumentos, las pruebas psicométricas, las de escala o test psicológicos, ¿no? Igual, no se valen estos instrumentos. Entonces, lo que quiero que tomen en cuenta es la técnica que está en la columna, ¿no? En la columna derecha de sus pantallas, ¿no? Y cuál es su instrumento, ¿no? Su instrumento de esa técnica, ¿no? Que está en el medio, ¿no? Entonces, eso tomar en cuenta para el momento de elaborar, ¿no? El punto 7 de técnica, pues, y cuando elaboran el punto 8 tiene que tener esa relación, ¿no? Por ejemplo, algo común que se observa, ¿no? Que se observa o que observa un tribunal, al menos los que son de metodología, es que en el punto 8 de la técnica, ¿no? Por ejemplo, en una investigación empírica, ¿no? Tipo de investigación jurídica empírica, pues ¿no? El tesista quizás menciona que va a aplicar la técnica de entrevista y su instrumento lo pone en cuestionario. Entonces no hay un nivel de relación, porque la técnica de entrevista, su instrumento es la guía de entrevista. O lo mismo, ¿no? Si es a nivel cuantitativo, pues en la técnica menciona la encuesta y su instrumento está la guía de entrevista. Entonces, no hay un nivel de relación. Eso a tomar en cuenta, ¿no? A tomar en cuenta al momento que elaboren esos dos puntos, ¿no? Y asimismo, tanto la técnica y el instrumento tienen que tener relación con la epistemología, con el paradigma de investigación, ¿no? Después, también algo que podemos comentar en este punto 8 de los instrumentos de investigación es la elaboración de los instrumentos de colección de datos, ¿no? En este caso, como pueden ver en pantalla, para el diseño del contenido de los instrumentos, en este caso los cuestionarios, que sería, ¿no? La técnica de la encuesta, los test o las entrevistas, que sería en este caso del instrumento de la guía de entrevista, ¿no? La técnica de la entrevista, siguen una línea sistemática, ¿no? Siguen una línea coherente, siguen una línea ordenada. Esto, claro, en cuestión a las variables, ¿no? Y por eso se les pide en el capítulo de hipótesis esa operacionalización de variables, ¿no? También, pues, ¿no? Esa línea sistemática, coherente y ordenada también está en cuestión de las variables, en cuestión de las dimensiones, en cuestión de los indicadores, ¿no? Esto, pues, estas variables, estas dimensiones, estos indicadores, pues, van a estar ligados de acuerdo a los objetivos de investigación, ¿no? Entonces, de vuelta, si volvemos atrás, ¿no? Pues, ¿no? Esto se va a reflejarse en la operacionalización de la hipótesis, ¿no? Y algunos, incluso tribunales, piden esa operacionalización de los objetivos, ¿no? Donde pues tiene que ser reflejado qué técnicas, qué instrumentos para cada variable, para cada dimensión, incluso para cada indicador. Ahora, he vuelto atrás con la idea, ¿no? Ella les preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de investigación jurídica van a desarrollar para su tesis? Algunos señalaban dogmático, ¿no? Quizás la técnica que se va a utilizar, ¿no? Es el análisis de documentos o de contenidos, ¿no? Ahora, para una investigación empírica, pues se va a utilizar técnicas de las ciencias sociales, como es la observación, la entrevista, la encuesta, o en algunos casos el test, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos comentar de esta elaboración de instrumentos de colección de datos? ¿No? Hemos señalado que tiene que, ¿no? Cuando hablamos de las técnicas, los instrumentos, pues tiene que tener esa línea sistemática, esa línea coherente y ordenada, ¿no? Hace un momento les daba el ejemplo, ¿no? Pues si mi técnica ¿no? Es la encuesta, pues mi instrumento se entiende que tiene que ser el cuestionario, ¿no? Y asimismo, pues esa técnica instrumento tiene que tener relación, ¿no? Con las variables, con las dimensiones, con los indicadores que se menciona, ¿no? Que se menciona en la operacionalización de la hipótesis, ¿no? Entonces, eh, también, pues, la pregunta de los cuestionarios, por ejemplo, en las encuestas, ¿no? Deben resultar, pues, de los indicadores, ¿no? También cada indicador
pues se sugiere, ¿no? Que debe tener al menos una pregunta, ¿no? Dependiendo de la dificultad de medir ese indicador, ¿no? Esto, claro, depende mucho del tutor y también depende de las sugerencias del tribunal, ¿no? Entonces, a partir de ello, tenemos, ¿no? Las técnicas de la encuesta, la entrevista, la observación, grupo focal, ¿no? Que un poco vamos a ir comentando. Estas técnicas, pues, tienen sus instrumentos, ¿no? Por ejemplo, en la técnica de encuesta, ¿no? De hecho, si volvemos al cuadro anterior, pues su instrumento es el cuestionario, ¿no? Entonces, esta técnica pues tiene la ventaja de que puedes recoger, ¿no? Quizás con cierta facilidad, ¿no? A través del instrumento del cuestionario, ¿no? Entonces, pues esa facilidad también, ¿no? De ese cuestionario pues va a estar estructurada, ¿no? O sea, va a generar una información estructurada y por ello, pues, o en consecuencia, la tabulación, pues, de datos también se ve facilitada, ¿no? Entonces, quizás se aplica habitualmente cuando los sujetos de investigación, pues, son numerosos, ¿no? Y además cuando los aspectos que se quiere investigar son precisos, ¿no? Además, pues los resultados obtenidos, ¿no? de esta técnica, ¿no? De la encuesta a través de su instrumento del cuestionario son susceptibles de un procesamiento, ¿no? Estadístico, ¿no? En investigaciones cuantitativas. Entonces, ahí en la técnica de encuesta, pues va a tener relación, ¿no? Con el enfoque cuantitativo, ¿no? Y pues con el paradigma positivista, ¿no? Después tenemos otra técnica que es la entrevista, ¿no? En la entrevista, pues esta técnica es quizás frecuentemente utilizada en investigaciones cualitativas, es decir, va a tener relación con el enfoque cualitativo, ¿no? Y asimismo con el paradigma post-positivista o paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, la técnica de entrevista, pues, puede también ser estructurada cuando se sigue un guión, ¿no? O también puede ser no estructurada, ¿no? Cuando no se sigue ese guión, ¿no? O también puede ser semiestructurada, ¿no? Cuando se desea conseguir, ¿no? Mayor información siguiendo un guión quizás predeterminado, ¿no? Ahora, de esta técnica de entrevista que pues tiene en relación con el enfoque cualitativo, eh, quizás la mayor dificultad de la técnica de entrevista se presenta en el procesamiento de la información, pues, es decir, en la tabulación. Pero para ello quizás algo que facilita ahora, y eso lo van a ver en investigación cualitativa, en uno de los módulos posteriores, es ACLAS-T, ¿no? ACLAS-T creo que vale la pena si uno va a hacer una investigación cualitativa, pues aprender a utilizarlo, ¿no? Esto, pues, también, ¿no? Para superar esta dificultad, pues, el investigador o el tesista, pues, debe prever, ¿no? La forma también quizás de identificar, ¿no? Y asimismo de clasificar, ¿no? Los conceptos de su contenido, en este caso de las categorías que uno va a analizar, ¿no? En la idea científica que uno va a plantear, ¿no? Entonces, estos conceptos, pues, de su contenido, ¿no? Para que pues los resultados puedan ser, ¿no? Los datos que se va a generar con la recolección de datos cualitativos, pues puedan ser, ¿no? Susceptibles a, ¿no? A tabulación, también pueden ser susceptibles a interpretación, ¿no? Entonces la idea es, pues, en esa operacionalización de categorías, ¿no? En la idea científica de defender, pues se puede identificar, ¿no? Qué conceptos, ¿no? Qué categorías y es conceptos, cómo se va a recoger información para poder medir, interpretar, ¿no? En este caso, pues, ¿no? A través de la entrevista, ¿no? Otra técnica cualitativa. Después tenemos otra técnica que sería la observación, ¿no? En la técnica de observación, pues se puede decir una técnica que también, ¿no? Que también es utilizada en investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces va a tener relación con el enfoque cualitativo y asimismo también con el paradigma, ¿no?
postpositivista o paradigma interpretativo, ¿no? Entonces, también en esta técnica de observación que hace un momento les indicaba, a ver, la técnica de observación, pues para algunos autores, ¿no? El instrumento es la lista de cotejo, ¿no? Entonces, también es conveniente, ¿no? Cuando pues se analizan fenómenos sociales. Entonces, esta técnica también exige quizás o se sugiere, ¿no? Para quien, pues, en este caso utilice esta para comprobar, se puede decir, la objetividad de la observación, ¿no? Es decir, esto para minimizar la subjetividad, ¿no? Y evitar algunos juicios de valor. Porque algo que quizás existe una limitación o existe alguna duda, ¿no? A nivel colectivo es que es subjetivo, ¿no? Entonces, una forma de minimizar de reducir la subjetividad es con esta técnica, ¿no? De la observación, ¿no? Ahora, es decir, si pues tenemos la subjetividad como un obstáculo, pues ahí el tesista o el investigador pues debe sistematizar, ¿no? Sus observaciones a través de una lista de cotejo u otro instrumento, pues previendo, ¿no? Previendo los documentos que serán objeto de análisis, ¿no? Y asimismo, o previendo, ¿no? En este caso, los periodos, los lugares, las circunstancias en los que se ha realizado, ¿no? Dicho análisis, ¿no? Esto, pues ahí quizás algunos autores sugieren que es necesario compartir, ¿no? Algunas observaciones con otras personas que puedan también colaborar, ¿no? Entonces, a ver, volvemos atrás. En la observación tenemos ahí de vuelta en pantalla, ¿no? En el medio es la primera técnica del el lado derecho, que sería el instrumento de la ficha de registro de observación, el diario de campo, la bitácora de trabajo o la lista de cotejo, ¿no? Para algunos autores. Entonces, tenemos una última técnica que sería el grupo focal, ¿no? O focus group, como lo llaman algunos autores ingleses, ¿no? Entonces, esta técnica trata, ¿no? Trata, pues algo que privilegia, ¿no? Es el habla, ¿no? Y el interés de esta técnica, pues, es captar, ¿no? Captar la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de vivir de las personas, de los individuos que conforman un grupo, ¿no? Entonces, por ello se llama grupo focal, ¿no? Entonces, de ese grupo lo que se quiere es captar, ¿no? Esa forma de pensar, esa forma de sentir, esa forma de vivir de esas personas, ¿no? Que están en ese grupo, ¿no? Entonces, los grupos focales, pues, se llevan a cabo, ¿no? Quizás en el marco de protocolos de investigación y además incluyen una temática, ¿no? Una temática específica, ¿no? Entonces, en ese grupo, pues, se plantean preguntas, ¿no? De investigación, ¿no? Los objetivos también que estén claros, el tema de la justificación y el tema de alineamientos, ¿no? Ahora, claro, este grupo focal cuando se aplique esas preguntas, tiene que estar de acuerdo al objetivo, ¿no? Y además, quizás algo que se tiene que determinar es una guía, ¿no? Una guía de entrevista, ¿no? Guía de entrevista al grupo, ¿no? Y además también algo que tiene que estar claro es la logística, ¿no? Para la consecución, ¿no? De los objetivos, ¿no? De esa técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la elección de los participantes, la programación de sesiones, las estrategias para acercarse a ellos, ¿no? Para invitarlos para este grupo, ¿no? Para que puedan asistir. Entonces, tenía algo que comentar, quizás cuando uno revisa sobre técnicas, algunos autores lo llaman, ¿no? Grupos de discusión, claro, con algunas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que desde mi experiencia, pues en los grupos focales o grupos de discusión, algo que hay que considerar es la planificación o la planeación, ¿no? De aplicar esa guía de entrevista a ese grupo, ¿no? Esto con la idea de poder, ¿no? De poder conocer, ¿no? Su forma de sentir, su forma de vivir, su forma de pensar, ¿no? Entonces, y pues en esa planeación algo que tomar en cuenta es el lugar de encuentro, ¿no? Es decir, ese lugar de encuentro que tiene que ser de fácil acceso, de preferencia, ¿no? De espacio conocido para el grupo, que se tenga también una sala con una mesa, ¿no? Con grande silla, ¿no? Una mesa grande, con sillas, ¿no? Entonces,
Asimismo, también algo que se sugiere para este grupo focal, para aplicar esta técnica, pues es necesario, no es importante tener una grabadora de audio, ahora con el celular ayuda mucho, y además para algunos, incluso investigadores, pues una filmadora, ¿no? O algo que filme, ¿no? Que elabore un video, ¿no? Esto con la idea de poder registrar ese intercambio comunicativo, ¿no? Del grupo focal. Y pues ahí también hay que tomar algo en cuenta cuando uno hace un grupo focal, es tratar de minimizar, ¿no? El ruido, ¿no? El ruido y también los elementos distractores, ¿no? Para propiciar la concentración o el diálogo del grupo, ¿no? Entonces, en síntesis, es planeación y una gran logística, ¿no? Una gran logística para aplicar esa técnica de grupo focal o grupo de discusión. Entonces, tenemos allí en los instrumentos, por ejemplo, de esa técnica de observación, algunos autores como instrumento plantean la guía de observación o la lista de cotejo o la lista de observación, pues tienen allí en pantalla, ¿no? Esa guía de observación, ¿qué sería, no? Se utiliza para puntualizar, ¿no? ¿Qué información se quiere obtener en relación al objeto de estudio, ¿no? Después tenemos el cuestionario, que sería en este caso el instrumento de la técnica de encuesta, ¿no? Entonces, lo pueden ver en pantalla, ¿no? Este instrumento recoge datos en un conjunto de preguntas presentadas y enumeradas en una tabla, ¿no? Y una serie de posibles respuestas que están expuestas para el encuestado, ¿no? Entonces, pues hay algo que cuando uno revisa literatura, ¿no? Señalan es que no existen, ¿no? Preguntas correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, los resultados, pues, del cuestionario están ligadas, en este caso, ¿no? Los resultados, ¿no? Después de aplicar, ¿no? De aplicar el cuestionario, pues, tienen que estar relacionadas, tienen que estar ligadas a la hipótesis, ¿no? Por ello, de vuelta volvemos, ¿no? A esa operacionalización de la hipótesis, ¿no? Entonces, también pues existen cuestionarios de tipo, ¿no? Esto quizás en investigación cuantitativa lo van a ver a detalle, pues dicotómico, ¿no? Dicotómico, ¿no? Dicotómico, que sería esas preguntas de sí y no, ¿no? Y politómico, ¿no? Que sería esto en escala del Likert, ¿no? Entonces, algo que se puede comentar en este instrumento del cuestionario es que antes de aplicar el cuestionario se deben seguir algunos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos criterios, uno de ellos es la validez y la confiabilidad del instrumento. Un tribunal en una predefensa de tesis, algo que pregunta es cómo ese cuestionario se ha validado, ¿no? Y qué tan confiable es ese instrumento, ¿no? Entonces, por ello es necesario tomar, pues, el tema, o tomar en cuenta el tema de validez y confiabilidad del instrumento, ¿no? Ahora, también un criterio importante antes de aplicar el cuestionario, pues, es que debe ser, ¿no? Resultado, ¿no? Debe ser resultado de la operacionalización de variables. Entonces, por ello es necesario, ¿no? Desarrollar ese capítulo de la hipótesis, ¿no? Y ese punto de la operacionalización de la hipótesis, ¿no? Porque, pues, el cuestionario, antes de aplicar, pues, debe ser resultado de esa operacionalización, ¿no? Después, otro criterio también importante es que las preguntas enfocadas deben responder a los objetivos de investigación, ¿no? Y que también se alineen, ¿no? A los indicadores de medición. Es decir, pues, ¿no? En esa tabla, ¿no? De operacionalización, pues ahí tiene que tener esa relación, ¿no? Esa relación con los indicadores, ¿no? Después también en el cuestionario algo que también se sugiere es de manera opcional, ¿no? Los datos sociodemográficos, ¿no? También algo importante que se sugiere es establecer, ¿no? La duración para responder los instrumentos, ¿no? Y después también establecer la forma y el procedimiento, pues, para responder los instrumentos, ¿no? Y asimismo también debe contener, ¿no? Una temática y un diseño diferente, ¿no? De acuerdo a la edad del encuestado, ¿no? Claro, si se va a aplicar a diferentes edades, ¿no? Eh, algo que también se sugiere de aplicar antes de aplicar un cuestionario es, ¿no? Que las preguntas deben ser claras,
deben ser sencillas y sin mostrar quizás alguna preferencia por opciones de resultados, ¿no? Y finalmente, pues las opciones de respuesta también deben ser claras, sencillas y sin mostrar alguna preferencia por opciones de respuesta, ¿no? Entonces, por ello, antes de aplicar el cuestionario es necesario, pues, validar, ¿no? Validar. Entonces tenemos ahí en los instrumentos, por ejemplo, también la entrevista estructurada, la entrevista en profundidad, el test, el análisis de documentos, ¿no? La guía, en este caso, de entrevista estructurada, la guía de entrevista en profundidad, ¿no? El análisis de documentos, que sería a través de la ficha, ¿no? Entonces, en el caso de la entrevista estructurada o la guía de entrevistas, ¿no? Si es como instrumento, pues contienen preguntas, ¿no? Cerradas, da lugar, pues, a valorar los, ¿no? Resultados de una forma cuantitativa, ¿no? En la entrevista en profundidad, pues también es el tema de recolectar la información desde el enfoque, ¿no? En este caso, cualitativo, que contienen preguntas abiertas, ¿no? En el caso de la test, pues es una prueba, ¿no? Es una prueba, pues, como toda prueba va a tener, ¿no? Ese propósito principal de medir algunos rasgos de las personas, ¿no? Ahora, en el análisis de documentos, que sería en este caso su instrumento la ficha biográfica o la tabla de análisis, pues va a ser ese proceso, ¿no? de revisión que se realiza para obtener datos, ¿no? Del contenido de dicho documento, ¿no? Ahora, los documentos, pues deben ser en parte, ¿no? Fuentes primarias o fuentes principales que facultan, ¿no? O que facilitan al investigador, al tesista, a obtener datos, ¿no? Y también que permitan, ¿no? Presentar resultados para el estudio de investigación, ¿no? O para el estudio investigativo. Y después quizás ya para algo, quizás con mayor profundidad tenemos ahí, quizás más en el ámbito de las ciencias de la educación, pues las historias de vida, ¿no? En este caso, la historia de vida, pues sería una técnica narrativa, ¿no? Que fundamentalmente quizás es un relato autobiográfico, ¿no? Y pues consiste, ¿no? En este caso, en evocar, en representar los recuerdos de los sucesos de la vida de una persona, de un ser humano, a través de su subjetividad de la propia persona. Para algunos autores, esta técnica posiblemente es cualitativa, ¿no? Porque es algo subjetivo, ¿no? Entonces, pues en esencia, ¿no? Pues va a estar ligado, ¿no? A la corriente fenomenológica, ¿no? ¿Y por qué? Porque vas a buscar, ¿no? Conocer los fenómenos sucedidos en las comunidades, los fenómenos sucedidos en las personas, ¿no? Y porque también va a buscar de tratar de comprender ese marco contextual de las personas que se está investigándose, que se está estudiándose. Entonces ahí tenemos algunas técnicas, ¿no? Como la entrevista, que es una entrevista estructurada, su instrumento va a ser la guía de entrevista, ¿no? O después la entrevista en profundidad, que va a ser también su instrumento la guía de entrevista, ¿no? El test, el análisis de documento, que va como técnica, que va a ser su instrumento, ¿no? La ficha biográfica o la tabla de análisis. Después tiene la historia de vida, ¿no? Que también lo mismo, ¿no? Como técnica cualitativa. Entonces, un punto importante si volvemos al cuadro, a este cuadro que pueden ver en pantalla, en una primera columna del lado derecho está la técnica y en la columna del medio está el instrumento y después en el lado izquierdo de sus pantallas está la validación. En algunas técnicas como es la entrevista, la encuesta, pues sí requieren, ¿no? Sí requieren validación de sus instrumentos. Entonces, es decir, requieren la validación de la guía de entrevista, requiere validación del cuestionario, ¿no? Entonces, tenemos ahí un punto que comúnmente algunos de metodología, ¿no? Algunos tribunales observan, ¿no? Al revisar la tesis o el perfil de tesis, ¿no? La validación de los instrumentos. Ahí tienen un primer párrafo en pantalla. Para llevar a cabo el trabajo de campo, nos señala, ¿no? Es necesario validar los instrumentos diseñados. Claro, ¿no? En este caso, tanto la entrevista, la encuesta, pues se enmarca en una investigación jurídica experimental, ¿no? Experimental, pues
porque se va a desarrollar un trabajo de campo, ¿no? Y por ello va a ser importante la validación de ese instrumento, ¿no? Es decir, del cuestionario, de la guía de entrevista. De manera que, pues, ¿no? Se garantice la calidad de su contenido, luego de recibir, ¿no? Una retroalimentación por parte, ¿no? Por parte de expertos en la materia. Entonces, ¿quién va a validar? Un experto en la materia, ¿no? Eh, También en ese sentido, pues es necesario, ¿no? Que se relacione con la hipótesis, ¿no? Con la operación de variables, con los indicadores que respaldan, ¿no? O que tienen relación con cada ítem, con cada pregunta planteada. Y pues además debes responder, ¿no? O tomar en cuenta estos puntos, ¿no? El tema de claridad, de objetividad, de relevancia, de coherencia, de suficiencia, ¿no? Entonces, en la validación de instrumentos que se va a validar por un experto en la materia, ese experto lo que va a tomar en cuenta es estos puntos que se mencionan, estos 5 puntos. Por ejemplo, en claridad, pues en este caso el ítem, pues ¿no? La pregunta se tiene que comprender fácilmente. Es decir, pues que sea sintáctica y también semántica que sean adecuadas, ¿no? La parte sintáctica y semántica, ¿no? Que sean adecuados. En relación a la objetividad, pues el ítem, ¿no? La pregunta, pues está expresado en conductas observables y medibles, ¿no? En relación a la relevancia, pues el ítem, pues es, ¿no? La pregunta tiene que ser esencial o importante, ¿no? Es decir, pues debe ser incluido, ¿no? En relación a coherencia, pues el ítem o la pregunta, pues tiene relación lógica con la dimensión o con el indicador que se está midiendo, ¿no? Que está midiéndose. Y en relación a suficiencia, pues los ítems o la pregunta, pues que pertenecen a una misma dimensión, bastan, ¿no? Es necesario, ¿no? Para obtener una medición de esa, ¿no? De esa dimensión. Entonces, eso tomar en cuenta, por favor, porque comúnmente se observa, ¿no? En las revisiones de tesis, ¿no? El tema de la validación de los instrumentos. Entonces, ya para ir culminando este punto, tenemos el procedimiento de la investigación. En este procedimiento de la investigación, pues este punto incluye quizás una explicación, ¿no? Una explicación detallada de los pasos que el investigador, de los pasos que el tesista ha llevado a cabo, ¿no? Para realizar la investigación. Entonces, en el capítulo 5 del diseño metodológico es el punto 9, ¿no? El procedimiento de la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué pasos ha desarrollado el investigador, ¿no? Para desarrollar la tesis, ¿no? Entonces, ahí tenemos en pantalla que nos señala, ¿no? Se diferencian 3 momentos esenciales en los cuales el investigador debe explicar las acciones realizadas, ¿no? Entonces, tenemos ahí el inicio de la investigación, el desarrollo del estudio y el final de la investigación. Entonces, en el inicio de la investigación, pues esto implicaría, ¿no? Explicar todos los preparativos que se han realizado para llevar a cabo la investigación o para llevar a cabo la tesis, ¿no? Es decir, ¿no? Los preparativos, ¿no? Ahora, en el desarrollo del estudio, en el desarrollo de la tesis o de la investigación, pues esto va a implicar que el investigador, que el tesista, pues, ¿no? Toda la información relativa, ¿no? En este caso, a la recogida de la información, es decir, los instrumentos empleados, la intervención que se ha realizado y otros más. Después tenemos la última acción realizada, que sería el final de la investigación, ¿no? En el final de la investigación, pues va a implicar, ¿no? Que el investigador, pues que el tesista explique, ¿no? Todas las acciones llevadas a cabo tras haber finalizado el desarrollo del estudio, ¿no? El desarrollo de la investigación, ¿no? Es decir, en este caso, la fase empírica, ¿no? Pues ahí es necesario presentar por fases, ¿no? O momentos o pasos, ¿no? Entonces, es lo que se debe desarrollar, ¿no? Y algunos autores sugieren en tiempo pasado, ¿no? Estas 3 acciones realizadas, el inicio, el desarrollo y el final, ¿no? Y finalmente tenemos, ya para terminar este capítulo, claro, esto es más, este punto es más cuando se presenta el perfil de la investigación o el perfil de test doctoral, ¿no? Que sería el cronograma de actividades. Entonces, el cronograma de actividades, como pueden ver en pantalla en la parte inferior, pues es la presentación de las actividades que se realizarán, ¿no? Es en tiempo futuro, ¿no? Para construir, para construir la investigación. Debe plasmarse en un diagrama de Gantt.
Entonces ahí, a ver, ahí tenemos en pantalla esa tabla o ese cuadro del diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, en esencia, pues este diagrama que pueden ver en pantalla contiene, ¿no?, un cronograma de tiempos, febrero, marzo, ¿sabéis lo que pueden ver ahí, ¿no?, en pantalla? También, pues, un contenido de actividades, ¿no? Esto en la parte izquierda de sus pantallas, ¿no?, en la primera columna, el contenido, ¿no? Por ejemplo, eh, elaboración del capítulo 1 de la tesis, ¿no? O aplicación de la técnica de encuesta. Entonces, y esto en relación al tiempo, ¿no? Al mes, ¿no? Entonces, hemos dicho que este cronograma ¿no? Debe tener, ¿no?, este diagrama de Gantt, pues el tiempo, el contenido de las actividades, que de alguna forma va a guiar, ¿no?, ese periodo, ese proceso de investigación o ese periodo de desarrollo, ¿no?, de la investigación, ¿no? Y pues en esencia lo que va a hacer este diagrama de Gantt es explicar, ¿no?, detalladamente las etapas de la investigación, las etapas de la tesis, ¿no?, o las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, en este desarrollo, pues, ¿no?, debe presentarse quizás agrupadas en bloques o en actividades que el investigador o que el tesista va a realizar, ¿no? Entonces, y asimismo, pues esto debe acompañarse, ¿no?, por una sección breve de manera quizás de introducción, explicando, ¿no?, su contenido de manera adecuada, hacer referencia, por ejemplo, al cuadro mostrado en la sección, ¿no?, en este caso, este cuadro que se muestra en pantalla, y quizás lo más conveniente, pues, es presentar en grupo de actividades, ¿no? Esto por un periodo, pues, utilizando las unidades de tiempo, ¿no?, similares quizás por semanas o por meses. Creo que más allá de eso, ¿no? De eso es, cuando uno elabora un diagrama de Gantt o un cronograma de actividades en relación a contenidos, en relación a los meses o al tiempo, creo que uno tiene que ser lo más sincero posible, ¿no? Lo más sincero posible, esto en relación al tiempo que uno tiene, es decir, a las actividades que uno desarrolla, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar o de otra índole, para que, ¿no?, lo que uno ha planificado, pues lo pueda cumplir. Y asimismo también que el tutor pueda planificar ese seguimiento, ¿no? Entonces, la idea es que si uno planifica desarrollar el capítulo tantos en 2 meses o 3 meses, pues lo puedas realizar y también el tutor después pueda, ¿no?, revisarlo, ¿no?, ese avance. Claro, esto en relación a lo que se ha planificado, ¿no? A lo que se ha planificado. Y para ello uno tiene que ser sincero, ¿no? Y de esa manera uno avanza, ¿no?, en su investigación, avanza en la estructura de su tesis doctoral, ¿no? Eh, ok. Les dejo de compartir pantalla. Entonces, les comparto pantalla. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Gracias. Entonces, en este momento les formo grupos de dos. Les he pedido que puedan leer o revisar las tesis doctorales. Un minuto, por favor.
Estoy aquí, ¿ya? Leslie, no van a entrar. Aquí estoy, porque no tengo batería. Les he enviado dos test doctorales. La dinámica que se va a realizar es la dinámica virtual del diseño metodológico en la investigación jurídica. Entonces, el objetivo es analizar, ¿no? De esas dos tesis, su diseño metodológico. Entonces, se les va a dividir en dos grupos, un grupo A o el grupo uno, que sería de soberanía popular y nuevo constitucionalismo, que sería la tesis que se les ha enviado, y el grupo B o grupo 2 de seguridad jurídica en los servicios notariales. Entonces, cada grupo lo que tiene que hacer es analizar la tesis asignada. Para eso se va dividiendo en dos salas, ¿no? Sala uno, sala 2. Es decir, la sala uno va a ser sobre soberanía popular, la sala 2 sobre seguridad jurídica, ¿no? Entonces, para ello tienen que responder 6 preguntas principales. Y después también tienen que elegir a uno que exponga, ¿no? Esas 6 preguntas, ¿no? Quizás por cada pregunta 1 minuto, en total 6 minutos, ¿no? Entonces, estas son las preguntas, ¿no? En relación, la primera pregunta es, ¿cuál es el enfoque de investigación? ¿No? La segunda pregunta es dogmática o empírica. La tercera pregunta, ¿qué diseño de investigación se emplea en la tesis? ¿Qué métodos se utilizan? La cuarta pregunta, la quinta pregunta, ¿qué técnicas se aplican? Y la sexta pregunta, ¿qué instrumentos se usaron? ¿No? Entonces, eso, y como les decía, cada grupo expone su análisis máximo en 6 minutos, y pues, y eso, grupo uno o sala uno, soberanía popular, la tesis de soberanía popular, grupo 2 la tesis de seguridad jurídica notarial. Les comparto las preguntas y les formo grupos. Primero les compartiré las preguntas. Tienen las preguntas para eh, responder en relación a las tesis que se les va a designar. Sala o grupo A o sala uno. Entonces, sala uno o grupo uno es Marcelo, Ariel, Jaime, Janet, Javier, Jimmy, Marta. Grupo 2 o sala 2, Candy, Freddy, Gladys, Gustavo, Juan Carlos y Zonal. Entonces ya se les he invitado a ponerse a cada sala. Entonces, sala uno, como les decía, o grupo uno, es la tesis sobre eh, soberanía popular y nuevo constitucionalismo. Y grupo 2 o sala 2 o grupo B, seguridad jurídica en los servicios notariales. Tienen 10 minutos, por favor.
Grupo 1, grupo de Marcelo, Cancio Ariel, Jaime Lazea, Javier Laura y Marta. ¿Me escuchan? Grupo 1. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado. Empezamos, por favor. Les comparto pantalla. Tienen ahí en pantalla grupo 1, grupo de Marcelo, Ariel, Jaime, Javier, las 6 preguntas. ¿Cuál es el enfoque de investigación? ¿Es dogmático o empírico? ¿Cuál es el diseño de investigación que se emplea? ¿Qué métodos se utilizaron en la tesis? ¿Qué técnicas se aplicaron en la tesis? ¿Qué instrumentos se usaron? Si no me equivoco, la tesis es sobre soberanía, ¿no? Soberanía, de la recuperación de la soberanía popular en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el caso boliviano. Empezamos grupo 1, por favor. Doctor, estaba revisando la primera parte. Esta investigación es mayormente dogmático, histórico y hermenéutico, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el enfoque de investigación de la tesis? Claro, el enfoque desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Es quali, es quanti, es mixto. Grupo 1. Hola, grupo de Jaime, Javier, Marta, Marcelo, Ariel. Doctor, para mi parecer es mixto, ¿no? Estoy leyendo, sigue todavía, ¿no? No te preocupes, gracias mejor, Ariel. Y en el diseño de investigación, Bueno, doctor, buenas tardes. hola, Javier. Compañero, buenas tardes. Si estamos leyendo el documento en cuanto a los métodos, preguntaba. Eh, bueno, creo que se basa en la investigación dogmática, hermenéutica, histórica, ¿no? Y nos muestra también que ha utilizado instrumentos argumentativos y documentales. Gracias. En relación a las técnicas de investigación, ¿qué técnicas se han aplicado en la tesis? Bueno, ha utilizado en la técnica de la argumentación y la documentación o documental. Gracias. ¿Y los instrumentos de esa técnica que he mencionado, las técnicas que he mencionado, cuáles serían? El grupo 1, grupo de Marcelo, Ariel, Jaime, Javier y Marta. ¿Qué instrumentos se han usado en la tesis? Claro, esto en relación a las técnicas, ya mencioné las técnicas, ¿no? Como el análisis documental, ¿no? Quizás ahí para algunos otros se va a precisar, ¿no? Análisis documental comparado, ¿no? ¿Qué técnicas en relación a o qué instrumentos en relación a esa técnica ha utilizado el tesista o investigador en esta tesis? Doctor, argumentativo y documental, ¿no?
Ok, entonces, sí, gracias, Ariel. Me parece genial esa técnica, ¿no? El análisis documental que también menciona Javier. Entonces, el análisis documental, hace un momento, en la matriz que les mostraba, tenía su instrumento, ¿no? Su instrumento, pues una ficha documental, una ficha bibliográfica, o una tabla de análisis, ¿no? O una matriz comparativa, o una categorización temática, o extractos o resúmenes, ¿no? Entonces, gracias Grupo Uno, creo que en el poco tiempo que han tenido y ya han generado, ¿no? Información y además el aporte que han dado. Muchas gracias Grupo Uno. Pasamos al Grupo 2. Grupo 2 está. Grupo 2, grupo de Gladys, Janet, Jimmy, Juan Carlos, Zonal, que es la tesis doctoral sobre seguridad jurídica y control de legalidad en el servicio notarial por delegación del Estado. Grupo 2, grupo de Gladys, Janet, Jimmy, Juan Carlos, Zonal. Grupo 2, grupo 2. Doctor, buenas tardes. Va a disculpar, no puedo entrar fácil en salas, estoy en la calle, pero yo lo veo desde el punto de vista, lo poco que lo he leído, doctor, que utilizan un método documental y empírico en esa situación, doctor. No sé si estoy equivocada. Entonces, en esa pregunta, la primera pregunta, ¿cuál es el enfoque de investigación? Sería mixto, ¿no? Mixto y cuanti, ¿no? O sea, mixto. ¿Es dogmática o Sí, empírica? Y ahí Gladys respondías, ¿no? Es, si no me equivoco, empírico. Ahora, en sí, el diseño de investigación que se emplea, ¿cuál diseño de investigación se emplea en esta tesis? Grupo 2, grupo de Janet, Jimmy, Juan Carlos, Donald. ¿Qué métodos también se utilizan? Doctor, ¿puedo participar? Por supuesto, mi estimado. Por supuesto, José. Por supuesto, por supuesto. Bueno, los métodos de investigación dentro de esta última tesis en tema notarial están el método analítico sintético, está el método inductivo, el método histórico y lógico, también el fenomenológico hermenéutico, el método de análisis documental. También se establecen métodos especiales, donde están el método dogmático, el método histórico sociológico. Es todo, doctor. Gracias, ¿no? A nivel quizás de métodos teóricos o métodos comunes que hemos señalado en clase, pues va a ser el método deductivo, ¿no? Deductivo o el método analítico, ¿no? Y después a nivel jurídico vamos a hablar del método histórico, exegético, ¿no? Ahora, si nos vamos a las ciencias jurídicas, tenemos ahí el método dogmático, jurídico, propositivo, ¿no? También tenemos algunos métodos empíricos como el de observación, encuesta, a veces depende del autor, pero lo que quiero que tomen en cuenta ahí es el método deductivo, ¿no? Deductivo y analítico. Gracias. ¿Qué técnicas se aplican en la tesis doctoral? Grupo 2, grupo de Gladys, Janet, Jimmy, Juan Carlos, Zonal. ¿Qué Doctor, técnicas? ¿puedo participar? Por supuesto, mi estimado Gustavo, por supuesto. Muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, las técnicas que se utiliza en la tesis que nos ha proporcionado establece la técnica de la observación, después también está la técnica de la revisión bibliográfica, la técnica de la entrevista a profundidad, como también la técnica de la encuesta. Esas cuatro técnicas están establecidas, doctor, en la tesis que nos ha proporcionado. Muchas gracias. La encuesta, ¿no? La entrevista, la observación documental y si uno quiere hilar más fino, análisis estadístico, ¿no? Gracias, mi estimado colega. Y
Finalmente, grupo 2, grupo de Gladys, Janet, Jimmy, Juan Carlos, Donald, ¿qué instrumentos se han usado en la tesis? Que ya hemos identificado las técnicas, ahora, ¿qué instrumentos de esas técnicas? Grupo 2, ¿qué instrumentos? Grupo 2, grupo de Gladys, Janet, Jimmy, Juan Carlos, Donald o cualquier otro integrante o del grupo 1 o cualquier otro colega que quiera responder sobre qué instrumentos. Hemos señalado que cada técnica tiene su instrumento. Y Doctor, tiene que, mi estimado José, por favor. bueno, donde de la definición de la tesis doctoral se establecen unas fuentes primarias y también las fuentes secundarias, donde están las fuentes primarias. Se puede considerar los cuadernos de notas, diarios de campo, también los formularios de entrevistas y los formularios de encuestas dirigidas a las notarías, notarios de fe pública, ¿no? Y esto de su... Dentro de las fuentes secundarias están los documentos teóricos conceptuales, otros son los documentos teóricos conceptuales sobre las relaciones de poder, el otro es sobre derecho constitucional y también los documentos del ordenamiento jurídico vigente en Bolivia, ¿no? Se establecen, ¿no?, fuentes primarias, fuentes secundarias dentro de los instrumentos. Eso es todo, Gracias, doctor. gracias, mi estimado José. Para hilar de fino, ¿no? Hemos dicho que tenemos, mencionado uno de los colegas en las técnicas, la encuesta. Entonces, de esa técnica de encuesta, ¿cuál es su instrumento? Tiene que haber ese nivel de relación. El cuestionario, ¿no? Encuesta, su instrumento, el cuestionario, la técnica de encuesta. Después hemos señalado que hay otra técnica, ¿no? Que es a nivel cualitativo, ¿no? La entrevista, porque la encuesta a nivel cuantitativo. Entonces, la técnica de entrevista, ¿cuál sería su instrumento? La guía de entrevista. En este caso, una guía de entrevista semiestructurada, ¿no? Después hemos señalado que hay otra técnica que es la observación documental. En este caso, pues, su instrumento va a ser la lista de cotejo o, ¿no? O la matriz o la tabla de observación. Entonces, eso, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que cada técnica tiene su instrumento. Entonces, claro, esto es no técnicas de las ciencias sociales, porque hemos tenido la pregunta 2, que es dogmática o empírica esa tesis, ¿no? Entonces hemos dicho que es una tesis empírica, ¿no? Que es un tipo de investigación jurídica empírica. Eso, de vuelta, muchas gracias por darse el tiempo de poder revisar las dos tesis. Lo que quería que tomen en cuenta es que en la primera tesis sobre soberanía popular es una tesis de tipo de investigación jurídica dogmática o documental. Y pues ahí, si uno revisa de esa tesis, el tutor de tesis es el profesor Dalmau, ¿no? Es de la Universidad de Valencia, ¿no? Entonces, por ello esa mirada, ¿no? Esa mirada, eh, les decía, ¿no? Las tesis, casi en su mayoría, no serán todas, pero en España las doctorados en Derecho, pues apuntan a hacer tesis de investigación jurídica dogmática, ¿no? Documentada. Y la segunda tesis que les he enviado es, ¿no? En este caso, sobre seguridad jurídica en relación a lo notarial, pues es empírica, ¿no? Es de tipo de investigación jurídica empírica, ¿no? Entonces tiene ahí un enfoque mixto, ¿no? Entonces, y se entiende que aplica, ¿no? En este caso, técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas, ¿no? Eso, y ya para ir cerrando, les quería un poco más, quería profundizar, pero creo que el tiempo, eh, a ver un momento. Les comparto pantalla.
Entonces, para hacer una reflexión, ¿no?, sobre el diseño metodológico de las dos tesis que hemos visto, quizás de manera general, pues ahí si analizamos las fortalezas y debilidades de la tesis sobre soberanía popular, que es una investigación jurídica, dogmática, documental, pues si revisamos las fortalezas, debilidades, claro, esto es un análisis general, ¿no? No es en profundidad. Eh, en este caso, pues el diseño, ¿no? Se podría decir para algunos autores, pues el cualitativo, como hemos mencionado, histórico, comparado y coherente con el objeto de estudio, ¿no? Posiblemente, pues sea un análisis profundo en este caso, del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, en otras palabras, pues aborda, ¿no? Aborda un tema vigente y también un tema estructural, ¿no? Desde una perspectiva quizás latinoamericana crítica, ¿no? No solo positivista, ¿no? Entonces, si uno revisa la literatura del profesor Dalmau, pues tiene esa tendencia, ¿no? Esa tendencia y también de su grupo de investigación, por ejemplo, el profesor Viciano, ¿no? Y por ende ahí, ¿no? El tesista que a veces lo señala, ¿no? Como el pupilo, el que pues es el que va a investigar en esa línea de investigación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué debilidades de manera general, no? Es quizás ahí, si es una investigación jurídica, dogmática o documental, pues existe ahí, si uno de metodología los revisa, en alguna universidad donde pues quizás las tesis son más empíricas, quizás va a haber una debilidad desde su mirada, ¿no? Desde su forma de entender, una ausencia de validación empírica, ¿no? ¿Por qué? Pues no se aplica la entrevista, la encuesta, pues eso ¿no? Estas técnicas con sus instrumentos, pues se puede dar validación, ¿no? No hay esa validación empírica, ¿no? Entonces, pues ahí quizás falta ese componente, ¿no? Empírico que de alguna forma limita esa capacidad, ¿no? Para validar de cómo se materializa, ¿no? La soberanía popular en la práctica, ¿no? Después tenemos un enfoque exclusivamente normativo, ¿no? Que puede resultar quizás idealista, ¿no? Entonces, es decir, pues al centrarse no exclusivamente en fuentes documentales, en fuentes normativas, quizás desde una mirada, ¿no? Desde la investigación jurídica empírica, pues puede quedar quizás reducida a un plano idealista, ¿no? Sin contacto con el contexto sociopolítico real, ¿no? Entonces, eso. Ahora, si nos vamos a la segunda tesis, en relación a sus fortalezas y debilidades, por ejemplo, la tesis sobre seguridad jurídica notarial, la segunda tesis, hemos señalado, ¿no? Es una investigación dogmática o empírica, pues es una investigación empírica, ¿no? Y quizás ahí, según el esquema de tesis doctoral, pues apunta, ¿no? Apunta a ese tipo de investigación empírica, ¿no? En las ciencias sociales en relación a las ciencias jurídicas, ¿no? Quizás incluso a una investigación interarias o interdisciplinar, ¿no? Entonces, fortalezas, pues, ¿no? Es un enfoque mixto con evidencia empírica, ¿no? Entonces, en este caso, en un enfoque mixto con evidencia empírica, ¿a qué me refiero? En ese enfoque mixto, quizás va a tener esa solidez metodológica, ¿no? Al combinar con la evidencia, ¿no? Con el análisis jurídico, ¿no? Es decir, pues se va a combinar diferentes técnicas, ¿no? La técnica de entrevista, la técnica de encuesta, la técnica de observación, y además se va a hacer, ¿no? Un análisis, una técnica de análisis documental o de revisión de literatura, ¿no? Entonces, también la propuesta normativa, pues, es concreta, ¿no? Es concreta, en este caso, pues, tiene instrumentos concretos, como os decía, ¿no? Pues, ¿no? La encuesta, la entrevista, y lo que va a permitir, pues, identificar las problemáticas prácticas dentro del sistema notarial. Entonces, como es su diseño es propositivo, pues plantea ahí posiblemente, desde su mirada del investigador, una reforma viable, ¿no? O innovadora, ¿no? Como ser la firma digital, ¿no? Y el protocolo electrónico. Entonces, es lo interesante, ¿no? Es lo interesante, quizás de vuelta les repito, el esquema de test doctoral de nuestra universidad apunta a eso, ¿no? Ahora, también tiene sus debilidades, ¿no? Claro, esto es de manera general, ¿no? ¿no? Por ejemplo, una debilidad es la muestra colectiva es reducida, ¿no? Lo cualitativo, ¿no? Ahora ahí, hablar de muestra cualitativa, pues esto lo van a analizar, ¿no? En investigación cualitativa o en investigación cuantitativa, ¿no? Se habla de muestra, ¿es adecuado o no es adecuado? Pues de hecho, ¿no? A nivel cualitativo, pues como bien saben, o lo han revisado, pues incluye, ¿no? La técnica de entrevista, ¿no? Pero a nivel de esa muestra cualitativa, pues es limitada, ¿no?
cuántos notarios son. Ya sean 4, 5, 6 notarios, pues representa a todos los notarios de Bolivia. Entonces, lo que pues ahí se reduce, ¿no? Esa representatividad de los resultados, ¿no? Después, profundización dogmática limitada, ¿no? Entonces, cosa que en la primera tesis, ¿no? que dirige Profesor Dalmau, pues de hecho hay una mayor profundidad, ¿no? Una mayor profundidad a nivel dogmático, ¿no? Que quizás, en otras palabras, ¿no? En este caso, quizás se podría haber profundizado más en relación entre función notarial y los principios constitucionales, ¿no? Sobre seguridad jurídica y legalidad. Es decir, quizás era necesario hacer una reflexión más profunda como en la primera tesis, ¿no? A nivel dogmático. Ahora, ¿qué diseño aplicar en su tesis doctoral? Es lo que una de las preguntas que, pues, que ayer, ¿no? Mencionaban. De vuelta les repito, ¿no? Es necesario que se impriman, que se revisen el esquema de tesis doctoral que plantea la universidad. Pues ahí tienen, ¿no? Diseño mixto con enfoque cualitativo, dominante, quizás, ¿no? Combinación de análisis normativo y evidencia empírica, enfoque flexible según la naturaleza del problema jurídico, pertinente para derechos humanos, justicia constitucional, periodismo jurídico, ¿no? Entonces, es decir, en otras palabras, desde una perspectiva quizás crítica, desde una perspectiva transformadora, pues el diseño mixto con enfoque cualitativo quizás dominante sería quizás para algunos autores el más adecuado para una tesis doctoral. Y por ello quizás cuando se redacta el esquema de tesis doctoral se les ha planteado, ¿no? En relación al tipo de investigación jurídica empírica, ¿no? Empírica. Entonces quizás sería pues el que tiene, sería más adecuado, ¿no? Entonces, eso, pues ahí quizás es necesario poder incorporar, ¿no? Un análisis normativo y también un análisis doctrinal profundo, ¿no? Quizás ahí ese carácter del enfoque dogmático, ¿no? Y además poder contrastar, ¿no? Dichos análisis pues con evidencias empíricas, ¿no? Entonces, ese análisis dogmático que se va a realizar, pues para poder contrastar, pues ahí es necesario hacer entrevistas, encuestas, grupos de discusión, grupos focales, ¿no? Que pues den cuenta la vigencia o el cumplimiento o la violación de los derechos humanos en contextos reales, ¿no? También es necesario, pues ahí, desde esa visión, desarrollar propuestas desde forma jurídica, ¿no? Con base, pues, en las necesidades reales y no solo quizás desde un marco normativo, pues, abstracto, ¿no? Entonces, por ello, quizás se sugiere el diseño debe ser flexible, ¿no? Donde, pues, se debe adaptar a la naturaleza del problema que se quiere investigar, ¿no? Entonces, eso en síntesis. Y pues tenemos ahí una última reflexión, los criterios éticos en investigaciones jurídicas. Entonces ahí tenemos pues estos criterios que pueden verlo en pantalla, 4, ¿no? El compromiso con la justicia social y transformación normativa, el tema de responsabilidad epistémica, pues evitar distorsiones, falsos universalismos, el respeto al pluralismo jurídico y el tema de interculturalidad, el tema de transparencia teórica y reconocimiento de los sesgos del investigador. Entonces, desde una mirada crítica, pues los criterios éticos no deben limitarse, ¿no? Al consentimiento informado o a la confidencialidad, que pues son de hecho importantes, ¿no? Por ello ahí en anexos tienen, por ejemplo, un formulario del tema de consentimiento en las entrevistas, ¿no? Sino que también deben abarcar, ¿no? El tema, por ejemplo, el de compromiso con la justicia social y transformación normativa, pues en este caso las investigaciones jurídicas deben orientarse, ¿no? A reducir quizás las desigualdades, a visibilizar las voces excluidas, y más aún, por ejemplo, los pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad y otros, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad epistémica, de hecho va a tener relación con uno de los capítulos, ¿no? De epistemología, ¿no? En ahí, cuando hablamos de epistemología, ¿no? Pues cuando se elige, ¿no? De posicionar una epistemología en un paradigma, pues también implica esto de posicionarse en un método, ¿no? Entonces ahí la idea es que no se distorsione ni se oculte la realidad, ¿no? Entonces, también después tenemos el tema de respeto por el pluralismo jurídico o interculturalidad, que es algo más propio de los países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, y más aún en los contextos en Bolivia, ¿no? Entonces, para ello, pues en investigaciones que se relacionan con antropología jurídica, con sociología jurídica, pues se deben respetar los sistemas jurídicos, ¿no? En este caso, el sistema, ¿no? De los pueblos indígenas, originarios y campesinos, ¿no? Entonces, ahí quizás es un poco ir más allá
¿no? Buscar métodos que pues utilicen el tema de interculturalidad, ¿no? Y no quizás, ¿no? Y posicionarse en paradigmas como ser el positivista, ¿no? A nivel cuantitativo, ¿no? Que quizás es el más hegemónico, ¿no? Y después tenemos la transparencia teórica y el reconocimiento de los sesgos del investigador. Esto es decir, la transparencia y la producción de conocimiento, ¿no? Donde el investigador, el tesista, pues debe ser consciente o debe estar sensibilizado de sus sesgos, ¿no? Y pues quizás como en las investigaciones anglosajonas, pues ahí el investigador o el tesista explicita, ¿no? Su posicionamiento teórico, ¿no? Y pues ahí quizás se evite esa falsa neutralidad, porque de hecho, como os decía, cada uno, ¿no? Tiene pues una historia de vida, ¿no? Cada uno tiene una mochila, ¿no? De experiencias y de conocimientos. Y por ello quizás hablar de una neutralidad, de un objetivismo, pues al momento de hacer un análisis, una discusión, pues es bueno preguntarse quién soy yo, ¿no? ¿Quién y desde qué mirada voy a hacer? Y por ello el tema de lo filosófico que va la tesis doctorales, pues está en ese capítulo de epistemología y después a nivel metodológico, ¿no? El nivel de diseño metodológico va a estar desde el paradigma hasta los instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, a nivel epistemológico, pues quizás se sugiere posicionarse, ¿no? A partir de quién es uno, ¿no? Entonces, eso en resumen, pues la sugerencia para que ¿no? Puedan avanzar, ¿no? De hecho, mi admiración por ustedes, ¿no? Porque uno cuando escribe una tesis doctoral en Bolivia es una gran empresa, como se diría, ¿no? Es porque uno hace el esfuerzo, ¿no? ¿No? Pues, ¿no? En relación al tiempo, en relación a la familia, en relación al trabajo. Entonces, escribir la tesis doctoral implica, ¿no? Pues también reconocer las limitaciones que uno tiene, ¿no? Entonces, eso y creo que ya es la última clase, pues muchas gracias por participar, por también asimismo asistir. Marcelo, Ariel, Gladys, Gustavo, Jaime, Janet, Javier, Jimmy, José, Juan, Marta y Zonal. Muchas gracias por darse el tiempo y más aún en domingo, donde uno quizás ¿no? Prioriza la familia o otras actividades. Entonces, si algún momento tienen, no sé si en algo les puedo colaborar al escribir su tesis doctoral, va a ser un gusto, ¿no? Va a ser un gusto. Ya tienen mi número de celular, pues. Y lo otro, si tienen algún problema en el envío de sus tareas o actividades académicas, me escriben a mi WhatsApp, por favor. Eso y creo que ahí lo cesamos. Ahí lo cesamos. Y pues, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta puntual y así lo terminamos la clase de hoy. Doctor, doctor, mil disculpas, en función a los trabajos, por factor de trabajo, a veces un poquito el tiempo, como es para este martes o miércoles, creo que son los foros y el trabajo, entonces no sé si nos puede, no sé, ¿no? Dar un poquito más de tiempo, un día más, o por favor. Gracias, Javier. Voy a consultar al coordinador y pues si él da el visto bueno también de mi parte, no hay problema, ¿no? Se puede ampliar 2 días más, un día más, no hay problema. Consultaré al coordinador, ¿no? Entonces, yo presumo que sí. Ahora, lo otro, Zona, lo que preguntaste, ¿no? ¿Cuál va a ser el trabajo final? Me parece genial esa pregunta. El trabajo final en realidad es la recopilación desde el foro uno, ¿no? Foro 2, foro 3, foro 4, tarea uno, tarea 3, tarea 4. Es decir, van a ser las mismas preguntas, la tarea. La idea es que, pues, si se han dado cuenta, son los capítulos, ¿no? Los primeros capítulos del esquema de test doctoral, ¿no? Que se les pide, ¿no? Que se les pide en cada actividad académica de las diferentes unidades. Entonces, se les va a enviar un documento Word donde están los puntos que están en relación a los foros y a las tareas, ¿no? Es decir, pues se han hecho todos los foros y tareas, se va a hacer copiar y pegar y quizás algo más maquetar, ¿no? Entonces, para que pues ahí tengan algo avanzado de su perfil de test doctoral, ¿no? O de lo que quieren investigar. Espero haberte respondido, Donald. Entonces,
La idea es que si han hecho todas sus actividades académicas, pues el trabajo final ya está avanzado, ¿no? Casi un 90%. Ujú. Eso, y de vuelta, muchas gracias por el tiempo y pues que tengan un buen domingo y pues estamos en contacto por WhatsApp. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su conocimiento. Es un excelente docente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo, lo mismo. Y un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.